El sendero sin retorno. En una costa batida por los vientos, donde el horizonte se pierde en la bruma, existía un camino que serpenteaba entre acantilados y playas desiertas. Este sendero, tan largo que parecía infinito, tenía la peculiaridad de cambiar su fisonomía al caer la noche. Los habitantes del pueblo cercano hablaban de él en susurros, llamándolo el camino de la desaparición. Corría el año de 1847, y un hombre llamado Edmond Barnett, viajero y cronista de historias, llegó al lugar buscando relatos para sus escritos. Era un hombre de mente inquieta, poseía un reloj de cuerda que heredó de su padre, un objeto al que atribuía la capacidad de mantenerlo conectado con la realidad. El reloj marcaba cada segundo con un tic-tac firme, casi hipnótico, que Edmond consideraba un ancla en medio del caos de sus pensamientos. Una mañana de septiembre, mientras desayunaba en la posada del pueblo, Edmond escuchó a un anciano narrar una historia sobre el camino costero. Según decía, había un punto en el sendero donde los viajeros se desvanecían sin dejar rastro. Nadie sabía con certeza qué ocurría, pero algunos afirmaban haber visto figuras envueltas en niebla, sombras que susurraban nombres de los vivos. Solo los necios caminan por ese camino después del anochecer, advertía el anciano, apuntando con un dedo huesudo hacia Edmond. Intrigado y sin poder resistir la tentación de explorar lo desconocido, Edmond decidió recorrer el sendero. Se equipó con su cuaderno, una pluma, su reloj de cuerda y una simple toalla que llevaba para secarse el sudor. El día estaba despejado cuando Edmond comenzó su marcha. El camino era angosto y bordeaba acantilados que se alzaban sobre un océano de olas rugientes. A medida que avanzaba, el sonido del mar se mezclaba con un silencio sepulcral que se apoderaba del aire. La toalla, colgada de su cinturón, ondeaba al compás del viento. Cerca del mediodía, Edmond alcanzó un tramo donde el camino parecía dividirse en dos, aunque ambos senderos volvían a unirse más adelante. Optó por el que bordeaba más de cerca el acantilado, atraído por las vistas. Allí, encontró algo que lo llenó de una inquietud inexplicable, una toalla blanca, similar a la suya, extendida sobre una roca. Al tocarla, estaba húmeda y fría, como si hubiese sido dejada allí momentos antes, a pesar de que no había visto a nadie en todo el trayecto. Continuó su camino, anotando en su cuaderno cada peculiaridad del lugar. Cuando el sol comenzó a descender, Edmond sintió un escalofrío inexplicable que le recorrió la espalda. El viento, que hasta entonces había sido constante, cesó de repente. Fue entonces cuando escuchó el primer tic-tac. No era su reloj, que seguía funcionando con su pulso regular, sino otro sonido, proveniente de algún lugar en la distancia. El sonido se hacía más fuerte y claro con cada paso que daba. Poco después, la niebla comenzó a levantarse del mar, cubriendo el camino como un manto opaco. El paisaje, antes familiar, se volvió irreconocible. Edmond intentó retroceder, pero descubrió que los puntos de referencia habían desaparecido. Aquel sendero, que antes había sido sencillo de seguir, ahora parecía bifurcarse en direcciones imposibles. La niebla trajo consigo voces. Eran apenas susurros, pero claras, pronunciaban su nombre. Edmond, vuelve. Se detuvo y miró su reloj, buscando consuelo en su tic-tac constante. Pero para su horror, las manecillas estaban inmóviles, congeladas a las 7:13. No puede ser, murmuró, sacudiéndolo. El objeto, tan confiable hasta entonces, ahora parecía tan frágil como su propia cordura. Decidió seguir adelante, convencido de que el camino eventualmente lo llevaría de regreso al pueblo. Conforme avanzaba, el tic-tac externo se transformó en un acompañamiento continuo, como si algo o alguien lo estuviera siguiendo. Volvió la cabeza varias veces, pero no vio nada. La niebla era densa y pesada, y cada vez que daba un paso, tenía la sensación de que el terreno bajo sus pies se volvía menos sólido, como si estuviera caminando sobre un suelo que ya no pertenecía al mundo de los vivos. En un punto, tropezó con algo en el camino. Al agacharse, descubrió un reloj de cuerda, casi idéntico al suyo, aunque éste tenía una grieta en el cristal. Lo recogió, y al hacerlo, un escalofrío recorrió su brazo. Las manecillas de este reloj también estaban detenidas, pero marcaban las 8:10. Edmond se dio cuenta de que el reloj que había encontrado no estaba solo.
A lo largo del sendero, aparecieron otros objetos, un sombrero, un zapato, una mochila deshilachada. Todos parecían pertenecer a viajeros que habían recorrido el camino antes que él. Al tocarlos, sentía una frialdad que penetraba hasta sus huesos. De pronto, el camino se abrió a un claro donde una figura lo esperaba. Era un hombre vestido con ropas antiguas, sus ojos hundidos y vacíos como pozos sin fondo. Tenía una expresión grave y sostenía un reloj de cuerda, que giraba lentamente en sus manos. El hombre no habló, pero Edmond comprendió que esperaba algo de él. «¿Qué quieres?», logró preguntar Edmond, con la voz temblorosa. El hombre levantó una mano y señaló hacia el horizonte, donde el camino continuaba perdiéndose en la niebla. Edmond se dio cuenta de que no había forma de volver atrás, estaba atrapado en un bucle eterno, condenado a recorrer aquel sendero sin fin. Desesperado, lanzó su reloj al suelo y corrió hacia la figura, esperando obtener respuestas. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, el hombre desapareció, dejando tras de sí solo un eco, el tic-tac de su reloj, que ahora sonaba dentro de la cabeza de Edmond. A medida que los días y las noches se entremezclaban en un ciclo sin fin, Edmond comenzó a olvidar su propósito, su origen, y finalmente, su propio nombre. Se convirtió en otro susurro en la niebla, una sombra más en el sendero. Con el tiempo, el nombre de Edmond Barnett se sumó a las leyendas del camino costero. Los viajeros que se aventuraban por el sendero a veces encontraban una toalla, un reloj roto o un cuaderno lleno de anotaciones incompletas. En esas páginas, siempre aparecía la misma frase escrita con una letra frenética: «El tiempo no existe aquí». Aún hoy, algunos aseguran que, en las noches más brumosas, se puede oír el incesante tic-tac de un reloj en la distancia, y si se escucha con atención, una voz en la niebla repitiendo un nombre olvidado: Edmond. Edmond. Pero aquellos que oyen el nombre, cuentan también que, si prestan demasiada atención, sentirán un escalofrío recorrer su espalda y una sombra moverse a su lado. Y si miran de reojo, tal vez vean un hombre de ojos vacíos sosteniendo un reloj de cuerda, esperando su próximo compañero de viaje en el sendero sin retorno. Y así continúa la maldición del sendero, atrapando almas en un bucle eterno, sumiéndolas en el olvido, mientras la niebla se extiende, envolviendo a quienes se atreven a desafiar el tiempo y la razón.